Bienvenido al videocast de B2B Marketing Mastermind. Todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa. Automatización, social selling, formación comercial, técnicas de venta, planes estratégicos, canales, novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business. Date de alta en venderaempresas.com. El SEO, el posicionamiento en Google, ¿es bueno para B2B, para business to business? Bienvenidos al canal B2B Marketing Mastermind. Mi nombre es Juanjo Amengual de linkedintutorial.es y conmigo hoy tenemos un invitado de excepción y los miembros del B2B Marketing Mastermind. Empezamos por Marta. Marta es experta en desarrollo de canales de venta y su web es eticacomercial.com. Marta, ¿cómo estás de nuevo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Juanjo. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues ahí estamos, a hablar de SEO hoy en B2B, en este interesante Mastermind que vamos a desarrollar con un experto en marketing B2B, en SEO B2B, que es Gabriel Ginard. Luego lo presentamos. Antes, como siempre, con el equipo titular, David Sáez, experto en funnel marketing en B2B, en embudos de venta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en este nuevo episodio y nada, con muchísimas ganas de aportar ese granito de arena, ¿no? Al B2B. Bueno, me apetece mucho decirte el tiempo en Sevilla, una maravilla. Bueno, pues efectivamente, ya empezamos a tener días muy buenos, empieza a entrar la calorcita y bueno, la verdad es que estamos encantados. Fenomenal. También, como siempre, en el equipo titular del Mastermind de B2B, Antonio Martín, que es experto en SEM, en B2B, en SEM concretamente. Antonio, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros, encantado de aportar mi granito de arena y de seguir aprendiendo, que de eso se trata. Y como dice David, pues ya con un poquito de calor por aquí por Sevilla. Bueno, ¿habéis tenido una semana ajetreada, Marta? ¿Cómo lo llevas? Bien, una semana muy entretenida, muy ajetreada, pero bueno, también aquí ha habido festivos por Galicia, aquí no ha llegado el calor, aquí ha llegado el invierno, pero no pasa nada, llegará en algún momento, así que muy entretenida, pero muy bien, muy bien. Pero seguro que comes mejor marisco que en el resto. Probablemente, no te lo voy a discutir, fíjate, probablemente. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Bienvenidos, ya sabéis que en venderaempresas.com podéis ver y el canal de YouTube podéis ver todas estas entrevistas y también todo lo que el equipo de B2B Marketing Mastermind que aquí presente os cuenta y os puede contar. Hoy hablaremos de SEO, de posicionamiento en Google concretamente. Y lo vamos a hacer con Gabriel Ginard, que es nuestro invitado y también va a ser contertulio, que es especialista precisamente en SEO. Lleva muchos años dedicados a la programación, al posicionamiento en Google, fue SEO de una compañía aérea, Spanair concretamente, y bueno, yo creo que le damos la bienvenida y que nos cuente él su background. Gabriel, gracias por estar ahí en este directo de Mastermind, donde vamos a intentar que el cerebro estrujarlo al máximo para dar al máximo posible para todos nuestros videntes, oyentes en el podcast y en el canal de vídeo. Gracias, Gabriel. Lo he dicho bien, ¿no? Eres experto en SEO, lo sé porque te conozco y eres un buen profesional en este tema y también en programación. ¿Cuál es tu background? Si me ha fallado algo, que seguro que sí. Pues hace más de 20 años que trabajo en el mundo online y el SEO pues casi un poco por imposición, por el tema del mercado y de cómo las empresas cada vez eran más competitivas y llegó Google. Y con Google cambió todo. Si os acordáis, hace unos años estaba todo el tema del Flash. Y el Flash tenía una cosa muy bonita, que es que era muy bonito. Pero cuando querías buscar algo, todo el que estaba en Flash, pues no se encontraba. Entonces, muchas empresas lo que prevalecía era hacerlo bonito, pero descuidaba la parte de las búsquedas, porque no existía un buscador. En ese momento estaba Yahoo, que realmente era un indexador. Con Google cambió todo, ¿por qué? Porque él empezó a usar un robot que visitaba las páginas y que almacenaba esas páginas en sus ordenadores. ¿Qué ocurría? Todas aquellas páginas que no estaban bien construidas técnicamente, como eran aquellas que están construidas en Flash y con otras tecnologías o otros impedimentos, hacía que no se indexaban correctamente.
¿Y qué ocurría? Todas aquellas páginas que estaban bien indexadas, bien construidas, con una estructura de textos, con un título y con un H1, H2, H3, resulta que en el motor de búsqueda lo posicionaba en las primeras posiciones, y las otras páginas que aunque tuvieran más, más volumen de tráfico, pues eran un poco diluidas en las búsquedas. Poco a poco, además, Google ha ido mejorando porque cada vez más gente intentaba hacer trampas al buscador de Google. Las trampas eran, pues, granjas de páginas indexadas. Oye, amigo mío, ¿por qué no me pones un enlace a mi negocio y yo te pongo uno al tuyo? Digo, pero si es que yo tengo una página de viajes y tú tienes una carnicería. Sí, pero bueno, esto Google lo premia. Eso pasaba al principio. Pero bueno, cada vez más gente se iba dedicando al tema del posicionamiento, poco a poco, y cada vez las páginas empezaban a tener más calidad. Las trampas a Google pues cada vez eran mayores, hasta que hace, yo creo que 5, 8 años ya empezó realmente con todo el tema de inteligencia artificial. Empezó además con el tema de la geoposicionamiento. ¿Qué significaba geoposicionamiento? Significaba que las búsquedas en términos eran diferentes en función del lugar desde donde tú haces esa búsqueda. Y tenía su sentido. O sea, tenía el sentido de que una persona que vive en Madrid no hace las mismas búsquedas que alguien que está en Barcelona, o que está en Palma de Mallorca, o que está en Nueva York. De hecho, las búsquedas son totalmente diferentes. Si tú le buscas, actualmente haces una búsqueda de restaurantes, te va a dar los restaurantes de tu localidad, de tu zona geográfica, incluso como estás haciendo ahora con el móvil, desde tu posición física dentro de una ciudad o de un pueblo. Eso es lo que ha cambiado con Google. Además de que cada vez es más difícil hacer trampas. Aparte de eso, también Google dijo, oye, yo además de que tú pongas información de calidad, yo creo que lo hagas pensando en los usuarios. Y pensando en los usuarios, dijo, a ver, una página que tarda mucho en cargar no es buena para los usuarios. A nivel de usabilidad, no es lo mismo si una página carga muy rápido, es una página tarda mucho en cargar. De hecho, ¿cuántas páginas conocéis vosotros que tardan más de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos en cargar? Entonces empezó a primar también la optimización de las páginas, en el sentido de que una página debía cargar muy rápido, pero es que además tenía que cargar con el tamaño justo. ¿Cuántas páginas tienen imágenes? En cuanto ves la imagen, resulta que tiene 5 megas de peso, cuando realmente a lo mejor con 10K era suficiente. Hablemos de los logos, de imágenes pequeñitas que hay por ahí. Esas imágenes pequeñitas que al final resulta que es toda la imagen, que no han optimizado ni comprimido ni nada por el estilo. Y llegamos un poco al día de hoy. El día de hoy, ¿qué ha pasado? Que han empezado a evolucionar diseñadores, programadores, agencias de SEO, de marketing, como expertos en todo eso, cuando a lo mejor sus proyectos han sido proyectos pequeñitos, pues proyectos de tiendas de barrio, proyectos de a lo mejor empresas locales, en donde con un SEO local les es suficiente. Pero cuando has trabajado en proyectos internacionales donde la ubicación de los clientes es lo más importante, ahí es cuando se detecta realmente aquellos que son realmente profesionales, de aquellos que viven un poco de lo que han ido aprendiendo leyendo o viendo a esos pseudo expertos en temas de posicionamiento. Cuando tú tienes una empresa, pongamos una hotelera, aquí en Mallorca, es el típico ejemplo de una empresa en donde sus clientes vienen de diferentes partes del mundo. Y tienes una página que está solo alojado en un servidor español, resulta que cuando
un americano quiere conectarse a tu página web, resulta que le tarda 5 segundos más que alguien que está en España. Entonces han empezado a hacer técnicas relacionadas con el caching, el cacheo de las páginas locales reportadas en servidores que hay en Estados Unidos. De tal manera que ese contenido, ya sean imágenes o HTML, se sirve desde servidores que están lo más cercano posible al cliente que hace la petición. De tal manera que esa página web carga prácticamente a la misma velocidad que puede cargar desde España. Y eso ha favorecido un poco que todas las páginas empiezan ahora a cargar a una velocidad bastante interesante. También todo eso hay que tener en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años. Las conexiones que había hace 10 años no son las mismas que hay ahora mismo. De hecho, en móvil ya tienes mejores conexiones que hace 10 años desde el ordenador. Entonces, esa evolución también ha mejorado la posibilidad de generar más contenido, más imágenes, pero sigue siendo predominante el tema de los tiempos de carga, que siempre hay que tener en cuenta que los tiempos de carga son muy importantes. De tal manera que si tú tienes una página que es kilométrica, no hace falta que cargues todo a la vez, sino que tienes que cargar, oye, lo que tú ves en el móvil o en el ordenador, lo primero. Y a medida que vas bajando hacia abajo, vayan cargándose en tiempo real esas imágenes y esos textos, porque no es necesario sobresaturar la red de Internet porque es limitada y es finita, aunque la gente eso no lo concibe. Y con el tema del B2B es algo muy curioso. Todo el mundo dice, tengo una página web, ¿vale? Y cuando entras en su página web te encuentras un login. Bueno, cuando tienes un login y una contraseña y quieres entrar en el contenido, pues no lo puedes hacer salvo que sepas el usuario y la contraseña. Pues, ¿qué ocurre con Google? Pues que no puede entrar. Y si no puede entrar, no existes. Ese es uno de los problemas que tienen muchas páginas B2B, que la convierten en una barrera en el que todo el contenido que puedan tener detrás queda a oscuras del buscador, con lo cual eliminas potenciales clientes que podrían entrar en tu página, ver el catálogo de tus productos y servicios y exponerlo a más cantidad de clientes para poder vender más. Eso lo ha hecho perfectamente Amazon, que Amazon es uno de las páginas de venta que todo el mundo conoce y que lo ha hecho muy bien. Todo el catálogo de sus productos es público. Lo único que el último paso, que es el de la compra, ya depende de cada uno de los usuarios, de su usuario y contraseña. Pero todo lo que es el producto catálogo está expuesto. Da igual si es una televisión o es un clavo. Un clavo que vale céntimos te lo vende Amazon. Una televisión que vale cientos de euros también te lo vende Amazon. Y ese es el conjunto de cosas y tareas que tenemos que tener en presente. Y tenemos el último punto, que el último punto son las redes sociales y cuántas páginas te están enlazando. A nivel de redes sociales tenemos que ver que toda red social tiene un enlace a tu página, siempre y cuando se escribas o alguien escriba acerca de tu página. Hay redes sociales que son mejores conductoras de SEO y hay otras que tienen peor conducción de SEO. Facebook, por ejemplo, no es de lo mejor que hay para poder enlazar, pero tiene otro tema más relacionado con marketing que no con el tema de SEO. Tienes Twitter y luego tienes otras redes sociales. Siempre hay que estar en ellas simplemente porque una visita Google la considera como un valor hacia tu página, teniendo en cuenta que la mayoría de las páginas tienen Google Analytics o que vienen a través del buscador de Google, él sabe perfectamente cuánto tráfico te lleva a tu página. Cuanto más tráfico tenga tu página, más potencial le da al resultado relacionado con el término de tu página.
De tal manera que cuantas más visitas tengas, pues mucho mejor, independientemente de que te vengan por pago o por enlaces a través de redes sociales o enlaces directos o a través de búsqueda natural a través del buscador. Cuantas más visitas, mejor. Por eso se dice mucho que cuando tú contratas una campaña de AdWords o de la que sea y te trae tráfico, los resultados naturales mejoran, simplemente por el hecho de que has mejorado el número de visualizaciones de esos resultados o de esas búsquedas relacionadas con esa campaña que estás haciendo. Pero en el momento en que cancelas esa campaña, todas esas visitas pues dejan de venir, con lo cual el algoritmo detecta que ya no es de interés y vuelves a tener una posición pues peor que tenías cuando tenías activa la campaña. Y Qué listillo. sí, eso es. Pero bueno, al final... Como una droga realmente, ¿eh? Sí, Chicos, es una bola, es una bola. Nos ha puesto, realmente ha hecho una visión técnica de cómo funciona, como una visión rápida y técnica de cómo funciona el posicionamiento. Para una empresa que vende a B2B, hoy, ¿cómo puntuaríamos? Es una pregunta que os hago a todos. ¿Cómo puntuaríamos la necesidad de una empresa que vende a otras empresas o profesional que vende a otros profesionales, el trabajo que nos está comentando ahora mismo Gabriel Ginart, experto en SEO, dentro en referencia a otros canales? ¿Lo veis interesante? ¿Lo veis necesario? ¿Lo veis importante? Está arriba el SEO todavía en Google, es un must, es importantísimo para las empresas que venden a otras empresas. Marta, ¿cómo lo ves? A ver, yo es que cada vez que quieres buscar información de alguien, ¿qué te vas? ¿No? Vas a Google y buscas, incluso con el propio nombre de la empresa, y si ni siquiera apareces las primeras 2 páginas, tienes un problema ya serio, buscando directamente por el nombre de la empresa. Yo no te digo que busques qué vende, sino que busques, pues, cómo se llama. Si no eres capaz de encontrarlo, al final la gente ya dirá, uy, estos a saber quiénes son. Entonces sí que es muy importante, al menos desde mi punto de vista, de como reputación, como idea y como canal de ventas, que tengas por lo menos de alguna manera un cierto posicionamiento, que salgas en la primera o en la segunda página. Lo ideal es la primera, pero como todos no cabemos, pero por lo menos sí que estés en las primeras posiciones, porque si no al final acabas cayendo. Llega un momento en que la gente cuando te quiere buscar no sabe ni que existes. ¿Cuán importante es, Gabriel, el contenido en todo esto que nos estás contando técnicamente? Pues el contenido es yo creo que de los más importantes puntos a tener en cuenta. La tecnología, la técnica, la velocidad y tal es muy importante, pero si no tienes contenido, no, todo lo demás es complicado que Google te premie. De hecho, se dice que el contenido es el rey desde hace mucho tiempo. Hay gente que compra artículos, hay gente que escribe. Google premia el contenido, pero también el contenido fresco y el contenido de calidad. Tener páginas y páginas de contenido, pero que no son relevantes, no son importantes, no tienen esa calidad. ¿Y cómo mide Google la calidad? Bueno, pues una de los KPIs que utiliza Google es el tiempo de lectura de esa página. Cuanto más tiempo estés, mucho mejor. Páginas de abandono es otro KPI que utiliza Google. ¿Cuántas veces llegas a una página y te abandonan sin clicar en otro sitio? Los enlaces que te llegan a ese artículo o a esa página. Ese es otro de los puntos que hay, el link building, que es el crecimiento a nivel de enlaces. No tienes que llevar los enlaces a tu página principal, sino a aquel artículo o aquella página relacionada con lo que estés hablando. Y el contenido, te digo, es lo más importante dentro de una web, porque sin el contenido no tiene sentido una web. Vale que puedes poner un PDF, pero se queda... David, como experto en embudos, parte de los embudos son contenidos. ¿Tú crees que ante la importancia que resalta Gabriel del tema del SEO y lo que comentaba también Marta, ¿tú crees que las empresas de hoy están concienciadas de que un contenido frecuente y fresco es necesario? Yo creo que en las empresas todavía les falta mucho tema de concienciación con respecto a lo que es el contenido.
van directamente o intentan ir muchísimas todavía a la venta, o sea, entrar muy directo y se olvidan de educar al cliente con respecto al producto, su propuesta de valor. Se olvidan de hablar de cómo ellos generan, o sea, de la transformación que tiene en ti su producto o servicio, hablando de su valor diferencial. Y todo eso lo vas a generar única y exclusivamente a base de contenido. Porque evidentemente, si solo es vender, eso no lo consigues. Tú necesitas generar contenido, generar contenido de calidad, generar contenido sobre todo actualizado, no hablar de tu producto y ves que esa entrada de blog está del año 2017. Es que el mercado ha evolucionado, es que los hábitos de consumo han cambiado. Entonces, ¿cómo adaptas tu propuesta de valor al día de hoy? Y creo ahí, en este caso, con respecto al SEO, él nos puede informar muchísimo más sobre todo esto, pero si tu entrada de blog, el contenido que tú quieras subir, la tienes desde hace 4 o 5 años, tienes que refrescarlo, tienes que cambiarlo, tienes que adaptar tu mensaje al hábito de consumo actual, sobre todo después de todo esto que hemos vivido durante este tiempo. Y para mí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, el contenido es el rey. Y si una web, como bien dice Pilar, cuando te buscan por tu propio nombre, tú no apareces, vamos, ni siquiera en la segunda página, tienes un problema súper grave, ¿no? Gabriel, ¿qué tendencias hay ahora mismo en posicionamiento para empresas en general o para empresas en B2B? Pero bueno, en general. Bueno, lo vais a entender con un ejemplo muy fácil. Tenemos dos tipos de web. La web institucional que llamo yo, en donde la cara del presidente aparece en alguna de las páginas principales. Entonces ya entendéis un poco por dónde voy. O sea, hay muchas páginas en donde le dan más importancia a quiénes somos, contacta, quién es el presidente, quién es tal, que no lo que estás vendiendo. Entonces, si entras en Amazon, oye, ¿dónde están los accionistas? Es que te cuesta encontrarlo. No, ¿por qué? Porque lo que te están haciendo es vender producto. Entonces, el tema de la estructura, de cómo creas esa estructura de enlaces dentro de tu web, es importante de cara a la venta. También es verdad que hay muchos tipos de servicio o productos. Puedes tener productos tipo una tienda de electrodomésticos o tienes, por ejemplo, una página de servicios, pongamos, de marketing. Al final son productos, pero tienes que saber venderlos y posicionamientos dentro de una estructura de enlaces que te permita trabajar cada una de las unidades de productos diferentes o servicios. O sea, ¿cuántas veces me he encontrado con que, oye, ¿qué servicios das? Como una empresa de marketing o una empresa o un despacho de abogados, en donde en una sola página venden todos los servicios. Google, cuando entra en una página, empieza a leer todo de arriba abajo, todo el contenido que tienes en una página. Si resulta que estás diciendo en un despacho de abogados que eres experto en esto, en esto, en esto, en esto y en esto, al final Google dice, bueno, pero al final, ¿realmente experto de qué? En cambio, hay las webs a donde tienden cada servicio es una página. Igual que Amazon cada producto tiene una página. De hecho, Amazon tiene incluso un clavo verde, un clavo azul y un clavo rosa, tienen su propia página, aunque sean un solo clavo, pero diferencian incluso modelos muy similares. ¿Por qué? Porque son productos diferentes. Entonces, debes poder tener una página por cada producto o servicio para poder competir con todas las otras páginas de la competencia para ese mismo servicio o producto. Porque si solo hablas en una sola página de todos los servicios, aquella que solo habla del servicio específico que estás buscando es la que te va a poner en primer lugar. Y tu página no va a ser competitiva nunca si no tienes definido
todos los servicios que tú vas a tener. Aunque ese servicio solo lo vayas a vender una vez al año. Pero tienes que tener esa propia página para ese servicio propio. Aunque lo vendas una vez. Oye, es mejor vender algo que no vender nada. Y así te especializas y por eso puedes ser tan competitivo como Amazon o como cualquier otra página, porque Google compara tu página servicio con cualquier otro de la competencia. Entonces tú tienes que ser mejor que la competencia y para eso tienes que tener una página individualizada para tu producto o servicio. Una de las cosas que has dicho antes, y ahí va la pregunta para Antonio. A ver, chicos, preguntar a Gabriel o comentar lo que queráis, pero antes ha dicho Gabriel que si dejas de hacer una campaña en ads, de repente subes y bajas como un tobogán, ¿no? Antonio, ¿tú eso lo has notado? O sea, que Google nos ata a hacer SEM, nos ata a hacer publicidad constantemente para evitar que el SEO baje. Es así, Gabriel, es así, Antonio, ¿verdad? Sí, pero no hace falta que sean campañas en Google, ¿eh? Pueden ser campañas en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social. A ver, lo que Google dice es, si tú tienes un incremento de visitas, es que tu web se está popularizando, independientemente de dónde lleguen las visitas. Luego otro tema es el tema de las visitas de calidad. Porque claro, si luego no conviertes, pues bueno, ahí está un poco el tema del embudo, que de eso Antonio conoce mucho mejor que todos nosotros. Sí, sin lugar a dudas. Esto, a ver, yo soy muy partidario de, sobre todo en estrategias para empresas B2B, de hacer estrategias conjuntas, ¿no? De SEM y SEO. Nosotros, bueno, no somos especialistas en SEO, algo conocemos, evidentemente no al nivel de Gabriel, pero es fundamental, sobre todo por cubrir todo el horizonte temporal. Nosotros con SEM vamos a atacar más el corto plazo, buscando la estacionalidad del producto o servicio, de momentos álgidos de consumo, etcétera, etcétera, pero sobre todo, digamos, la estrategia del ejército, del grueso del ejército que viene detrás, que es una estrategia más recurrente, eso hay que atacarlo mediante SEO, ¿no? Mediante SEO y siempre con miras puestas en el medio y largo plazo, que es donde realmente se van a conseguir los resultados. O sea, sin lugar a dudas, para mí forma parte del complemento perfecto a nuestra especialidad, que es el SEM, ¿no? Marta, tú ves en la gente, las empresas que tocas por temas de ventas y donde haces consultoría, ¿tú ves que se preocupan por el SEO o lo ves como que lo tienen ahí, como es complicado, no lo hago? Bueno, depende mucho, ¿no? Al final depende del tipo de empresa. Te diría que aquellas que están como más expuestas y que les depende mucho lo que vayan a vender de lo que es el negocio online, evidentemente se molestan en tener un buen SEO y un buen SEM y están muy bien posicionados. Aquellos que tienen una web, pues como decía antes Gabriel, ¿no? La tienen porque si no tienes una web es como que no existes, ¿no? Hay sigas que probablemente no ven la importancia de estar ahí bien posicionados, no ven, ven la web como una parte más, pero no son conscientes de que eso o lo das contenido, lo posicionas, lo estás actualizando o no te va a traer, va a ser un gasto más que una manera de atraer más clientes. Así que hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Quien sí que se preocupa mucho y quien todavía no es consciente de la importancia de tener eso bien posicionado. Oye, ya que tenemos a Gabriel aquí, Gabriel, ¿nos contarías algún tip, algún consejo? ¿Qué le dirías a una empresa que vende a otras empresas o a un profesional que vende a otras empresas si quiere realmente llegar a su cliente a través del SEO? ¿Qué sería ese primer consejo? Voy a ser un poco malo y venga, así nos gusta, que seas malo. ¿Cuántos de vosotros ha tardado más de una semana en decidir qué foto de portada vais a poner? Eres muy malo. Casi más de todos. una semana dices. Bueno, pues es que incluso cuando la tienes puesta, después de haber decidido durante un X tiempo, sigue planteándote, bueno, ¿es la correcta? ¿No es la correcta? Bueno, pues ese es el kit de la cuestión. Muchas veces, ¿os acordáis de Gmail? Bueno, nosotros tenemos cierta edad y nos acordamos. ¿Cuántos años estuvo beta Gmail? Más de 2. No recuerdo, pero más de 2 a 5 años, beta. ¿Qué significa? Una web tiene que ser beta siempre, o sea, tiene que estar en constante movimiento. Lo que no puede ser es que
el propio dueño, propietario de un negocio esté enquilosado en supervisar cada uno de los contenidos que hay. O sea, eso deja de ser fresco y ágil. Entonces, el tema del logo es un poco broma, pero viene a ser un poco el primer problema que tienen muchas de las web que hay actualmente, que es que no es ágil y no es fresco. Simplemente por el hecho de que alguien tiene que decidir en cada momento, es que me gusta aquí. Esto es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hacer SEO, porque tú puedes tener un proyecto muy innovador y seguramente muy fresco para poder posicionar, pero después en la propia empresa te lo tira abajo por sus decisiones anticuadas relacionadas con la agilidad que tiene Internet. Bueno, yo creo que ahí un poco estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos encontramos muchas empresas que son muy grandes, que ahí la toma de decisiones depende de varias personas. Existen evidentemente distintos tipos de opiniones, distintos puntos de vista, y entre que ellos se ponen de acuerdo, que piensan si mejor en blanco, mejor en negro, mejor en naranja, mejor hablamos de esto, mejor hablamos de lo otro, evidentemente 2 años después. efectivamente te pegas muchísimo tiempo para subir algo que debería haberse subido en una semana 2 veces. Entonces, es lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Exactamente. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cómo resolver este dilema? Bueno, este dilema ya hace mucho que se ha resuelto con el tema de la analítica web y los test A/B. ¿Un test A/B qué significa? Pues que puedes poner y hacer un pequeño cambio, por ejemplo, la imagen de portada, o un icono, o una forma de ver un apartado concreto de la web. Y si tienes un cierto tráfico, tú puedes medir cuál es el que tiene más clics. Y muchas veces te llevarías una sorpresa y cuando un equipo de diseño diseña un botón o diseña una imagen corporativa, de repente ves que algunas imágenes que tú pensabas que no iban a tener éxito, resulta que tienen mucho éxito. Entonces debes hacer, como hacen los expertos, es medir todo lo que puedas. En Internet es fácil, todo es medible. Entonces, las decisiones que hay en Internet son diferentes a las decisiones que hay en el mundo físico. En Internet se puede medir todo. Seguro que Antonio está conmigo, en el que medir te permite tomar decisiones objetivas y no sujetas a una opinión que es simplemente una opinión y posiblemente de una opinión de alguien que no es experto. Sí. Nosotros hacemos las campañas de SEM que lanzamos siempre, por ejemplo, en redes sociales, pues hacemos combinaciones de distintos copies con distintas creatividades y siempre vamos midiendo, y lo que a priori nos puede parecer pues que es un copy ganador mejor que el otro, o incluso una creatividad mucho mejor, más bonita, tiene un diseño, un mensaje más claro, más definido. Después el público es soberano y es el que te pone en tu sitio. Y resulta que la que mejores conversiones tiene suele ser aquella creatividad que a priori era la que peor pensábamos que iba a convertir, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros te lleva sorpresas muchas veces impresionantes, ¿no? El público en este caso es el que decide, es el que incluso, pues por ejemplo, en redes sociales como Facebook, puede entregar determinada creatividad que a priori pensamos que bueno, pues que la tenemos ahí un poco de prueba, pero después resulta que es la que prácticamente es la que entrega, es decir, es la que utiliza para impactar a los usuarios en lugar de la otra, y por tanto, pues, bueno, pues te quedas ahí. O sea que es importantísimo el siempre estar midiendo y estar probando distintas creatividades, distintos copies para optimizar campañas. Nosotros, por ejemplo, con este tema, en este asunto, en muchas ocasiones, pues evidentemente nosotros les presentamos a nuestros propios clientes las propuestas de copy que vamos a probar, las propuestas de creatividades que vamos a probar, llámese vídeos, carruseles, imágenes fijas, estáticas, etcétera. Y en alguna ocasión, pues algún cliente, no, por favor, esto no lo pongáis porque esto no va a llamar la atención. Y luego le decimos, mira, si es que vamos a probar un montón de cosas hasta que veamos exactamente qué es lo que mejor está funcionando
Y justo la que nos ha pedido que no le gusta porque el color o lo que sea, es la que convierte. Y le decimos, pero que esto no es que nosotros lo queramos o no lo queramos, es que el público es soberano. Es el público el que va a decirte exactamente cuál es la imagen o el copy, el texto, que mejor se adapta a ello y a tu mensaje, ¿no? Y al final de cuentas, los que nos dedicamos a marketing y venta, siempre estamos bajo el foco de la conversión final. Si tienes conversión eres bueno, si no tienes conversión eres malo. En el resto podemos discutir y dialogar todo lo que queramos. Voy a hacer un parón para hacer un CTA. Acordaros a todos los que nos oís en este mastermind del equipo que estamos aquí, que podéis apuntaros en venderaempresas.com y allí pues os apuntáis y os vamos enviando pues todas las entrevistas, etcétera, etcétera. En los próximos capítulos vamos a tener precisamente, hablando a un experto en prospección, a David Navas de Axala. También tendremos a Sofía Lacalle, que es experta en e-commerce B2B, y una persona experta en gestión del tiempo, que es Bartolomé Bañolas, porque el tiempo, la gestión del tiempo, la prospección es fundamental en B2B y el e-commerce en B2B también. Luego veremos un slide sobre este tema. Pero hablábamos de SEO. El SEO es una cosa que se consigue, Gabriel, os lo lanzo a todos, se consigue con el tiempo, no es una cosa que de un mes a otro. Y eso es algo que los clientes no suelen tener últimamente, ¿no? Se esperan que tenemos la varita mágica y que con 15 días, ¡pum!, los colocamos en un tráfico inescrutable o que Marta les explica cómo vender y en 2 días están vendiendo o que hacemos un embudo y a los 2 días están forrados, lo siguiente con 2 Bentley descapotables fuera. El SEO es macerar, madurar, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que la búsqueda, si alguien busca algo, entendemos todos que es un lead, que es un prospecto que está caliente, que si lo buscas por algo, no le estamos invadiendo. ¿Qué inversión crees? Y ahí hablamos ya de pasta gansa. ¿Qué inversión crees? Ya sé que es en general, pero ¿qué inversión crees que es la mínima que tiene que hacer una empresa para estar posicionado? Estamos hablando en general, insisto, para estar posicionado. ¿Y qué tiempo es el medio, según tu experiencia, o opináis vosotros, según vuestra experiencia, para posicionar a una empresa, en este caso en Google? La siguiente pregunta será si Google en un futuro seguirá posicionando empresas dentro del SEO. Pero la primera es esta. ¿Qué inversión crees en tiempo y dinero es la mínima para poder decir, es que voy a estar en la primera página y me van a comprar los que me busquen? Pues lamentablemente no existe dinero suficiente para pagarlo. ¿Por qué? Y voy a matizar. Google constantemente está haciendo cambios en el algoritmo. Eso requiere de un mantenimiento, que las empresas no están dispuestas a hacer. Están acostumbradas a esos trabajos en donde tú pides algo, se hace y ya está. Entonces, de hecho, te encuentras más del 50% de las web actuales están hechas de hace más de 3 años, o 5 años, 10 años. Es que es una barbaridad lo que... Entonces... Luego nos quejamos de la digitalización de la sociedad española. Los últimos 5 años ha habido cambios importantes. El principal de todos ha sido que el diseño de una web ahora ya no es vista desde el escritorio, es vista desde el móvil. Esa diferencia es tan brutal que ha hecho que toda aquella web, porque de hecho Google ahora mismo está castigando a aquella web que no se ve bien desde el móvil. Entonces, una web tiene que estar constantemente cambiando, no solo en contenido, sino a nivel de tecnología y a nivel de mejora. Entonces, tú puedes hacer un primer proyecto en el que tú le entregas una web que tendrá el precio pues que se ajuste a las necesidades y al alcance que te ha pedido una empresa. Pero siempre tiene que haber un mantenimiento. Y no vale decir, no, es que he montado un WordPress y bueno, pues cada actualización pues hay que hacerle un mantenimiento. No, no es un WordPress. Es que es contenido, los enlaces y además lo que hoy funciona, mañana puede no funcionar. El contenido de hoy puede que dentro de un mes quede obsoleto. Puede que la moda que hay hoy ya no la sea mañana. O sea, las modas, las tecnologías, los contenidos, la estructura, los algoritmos de Google, todo cambia, pero la web no. Entonces, por eso digo que si tu principal canal de venta
es el físico, la web pues no te va a vender si no tienes web. A medida que vayas teniendo web, vas a poder empezar a vender más, pero si resulta que tu primer canal de venta es la web y no le estás dando, pues igual que a un bar hacen una reforma cada X tiempo, un hotel está haciendo reformas cada X tiempo, tu web, que además hay cambios constantes, no la cuidas y no la mimas, difícilmente vas a poder mejorar respecto a la competencia. Y la competencia, cada vez que una hotelera, un hotel abre, crea una web nueva, con lo cual la tuya ya se queda obsoleta. Entonces, cuanta más competencia haya en el mercado relacionada con tu producto, más difícil es que tu web esté actualizada, salvo que inviertas en esa actualización. Me has estresado totalmente. O sea. Es decir, danos un mensaje de esperanza o algo. No lo hay, porque es que las webs, ten en cuenta que la web lleva muy poco tiempo en el mercado. Un edificio lleva siglos y una web lleva pocos años. Y dentro de poco, a lo mejor la tecnología ya no va a nivel de escribir, sino que va a haber la tecnología de voz, el hacer búsquedas por voz, el que la respuesta y la pregunta sea por voz. Eso aún no se ha llegado, se ha intentado, pero de momento aún no ha funcionado. Está el vídeo. Cuando el vídeo sea interactivo, las web quizás sean un poco más difíciles de utilizar. Ahora cada vez hay más inteligencia artificial que crean robots de preguntas y respuestas. Llegará un momento en que quizá la web, como conocemos ahora, ya no sea un canal solo de lectura, sino de una conversación de, oye, mira, estoy buscando unos zapatos, ¿qué me recomiendas? Y ahí sea una conversación y que el robot, en vez de ser un texto, sea una cara, que sea seguramente un avatar, en el que él mismo te diga, oye, ¿qué prefieres? ¿Que el vendedor sea chico o chica? Y el avatar mismo te conteste. Pero de momento no hemos llegado. Hombre, yo estuve leyendo hace poco y hemos estado investigando sobre esto, que el volumen de búsqueda de voz a colación de la pandemia han aumentado, si no recuerdo mal el dato, un 70%, ¿eh? Claro, pero un 70% en búsqueda de voz, ¿eh? Es muy bajo aún el porcentaje de voz, pero va a ser más alto cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos el móvil. Y el móvil te permite, tiene un micro y tiene un altavoz. El ordenador también, pero lo tienes que incorporar. El móvil ya lo tiene. Claro, y de hecho, por norma general, sobre todo cualquier persona que tenga un iPhone lo va a ver súper claro. A final de semana te dice, esta semana has utilizado tu iPhone por 4 horas 37 minutos, has aumentado un 18%. Por ponerte un ejemplo, que estamos hablando de todos los días, ¿eh? Todos los días, la media de utilización del móvil, entre todas las funciones que tiene, una media de 3 a 5 horas diarias, ¿eh? que es mucho tiempo, ¿eh? Que supuestamente le deberíamos destinar 8 al sueño quien lo haga, ¿no? Y aquí estamos hablando de 3 a 5 horas con el móvil en la mano. O sea, haciendo búsquedas en tus redes sociales y lo que está comentando Gabriel, ¿no? El tema de la búsqueda de voz, yo creo que cada vez va a ir a más, a más, a más y a más. Y sobre todo también en la experiencia del usuario, ¿no? El que pueda ser contestada esa búsqueda de voz desde una web. Todavía no estamos ahí, pero evidentemente esto llegará. Y luego, y la pregunta que os quiero hacer a vosotros, si es que yo también hago preguntas, es cuando tú vas a comprar un producto, primero lo que haces es te informas del producto. Entonces, en viajes es muy fácil. Primero decides a dónde quieres ir. Después, una vez has decidido, decides a dónde vas a ir y luego cuándo vas a ir. Esto más o menos son las preguntas que se hacen. Las webs aún no contestan esas preguntas, muchas de ellas. Entonces hay el antes, durante y después. Y el antes, durante y después, el antes es antes de la compra, durante la compra y después de la compra. Eso, pocas webs te facilitan esas preguntas. Yo estoy resumiendo mucho, pero ya... Falta contenido. Ya estáis viendo un poco por dónde voy. El antes es un tema más bien del cuidado del cliente. El antes es antes de que él te compre. Durante, mientras te está comprando, y después, ¿qué le ofreces después de esa compra?
Y ese 360 no es solamente SEO, aunque hoy hablamos de SEO. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando hacemos estudios de mercado, supongo que, Marta, cuando tú detectas, cuando vas a un cliente y dices, oye, tienes que cubrir una necesidad, que siempre insistes en tu podcast, El Arte de Vender, hay que cubrir necesidades, estamos cubriendo necesidades, no endosando nada, pero fíjate que el SEO nos permite saber las necesidades del mercado. Si nosotros vamos a Google Ads y vamos a las páginas que más indexan o que más búsquedas tienen o analizamos eso, sabemos la necesidad de los clientes en B2B y en B2C, pero en B2B es crucial. Si están buscando tornillos, están buscando derecho mercantil, o están buscando divorcio en un momento dado, o están buscando cómo me posiciono. Marta, tú estas necesidades, cuando analizas un cliente, cuando ves todo esto, ¿se te ocurre, son conscientes los clientes de que las necesidades que cubren también las tienen que enseñar en la web y de voz o de texto? Yo creo que ahí nos falta como todavía muchos que nos demos cuenta de que no hay que hablar de tanta característica y tanta funcionalidad técnica, que esa información tiene que estar, pero sí que de alguna manera alguien cuando llega a su web o cuando ve un producto, lo que tiene que ver es qué problema le resuelve, ¿no? Y al final yo creo que ahí perdemos todos, ya sea B2B o B2C, perdemos todos el foco y nos dedicamos a lo más fácil, que es soltar aquí, con perdón, el chorizo de todas las funcionalidades, características, 20 páginas, 37 descargables. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso ya nos daba, por supuesto, la foto del presidente y luego se nos olvida claramente poner, ¿y eso para qué me sirva? ¿No? Lo que estaba diciendo Gabriel, ¿no? El antes es, tú sigues una página porque estás buscando, tienes un problema y es, ¿cómo, voy a simplificar, cómo desatascar el fregadero? ¿Vale? Tienes un problema y te va a salir, además de 27 tutoriales, a lo mejor te sale una empresa que se dedica a eso. Y si resulta que tú llegas y te queda clarísimo qué tienes que hacer y cuál es el proceso previo, es mucho más fácil que te acaben vendiendo, que te venga un fontanero a tu casa a desatascar el fregadero. Pero si en vez de dar respuesta a esa búsqueda de ese problema en concreto, lo que estás poniendo es las características del desatascador, no vas a vender. A lo mejor acaba llegando alguien por eliminación si no hay nadie que se ha molestado en hacerlo, pero te va a costar mucho más. Yo creo que sí que es muy, muy importante esa parte, ¿no? De saber qué problema tiene el cliente para que tú puedas hablar su mismo lenguaje. Es que si no estamos hablando de distintos idiomas constantemente. Marta ha entrado en un tema que voy a sacar también, y es el tema de la inteligencia artificial y de todo lo que puedes vender a un cliente en función un poco de las búsquedas que tú realizas. Cuando tú ves el tiempo, hoy va a llover. Si tú tienes una web, podrías utilizar el va a llover para vender productos relacionados con lluvia. Pero es que no solamente eso, sino que cuando estás ahí vendiendo un paraguas, también le puedes vender desatascamos tuberías, porque si llueve es que se te va a atascar la tubería. No hay demasiados productos relacionados con esta estrategia de, en función de características aparte de tus productos, tema tiempo, clima, si eres hombre, si eres mujer, que la web se adapte a el perfil que tú tienes. Normalmente sí se hace en el tema del SEM. En el tema, Antonio, que tú eres ahí experto, ahí sí tú puedes hacer campañas en Facebook relacionadas con hombre, mujer, edad y demás. Las webs normalmente son estáticas. Hay algún caso en el que el comportamiento depende mucho de la tipología de usuario. Amazon lo hace, en función de las búsquedas anteriores y de las compras anteriores, te permite y te muestra una búsqueda de productos relacionados con tu perfil. Pero pocas utilizan más tecnología relacionada con eso, con qué puede interrelacionar tu perfil con el medio alrededor de tu mundo, ¿no? El clima, la ciudad. Pero fíjate que ya ni siquiera es que seas hombre, mujer, el clima, lo que sea, tampoco están las webs preparadas para que hay gente que te vaya a la página web y va a tener distinto conocimiento de tu producto. Habrá quien no tenga ni idea y necesite saber más cosas, habrá quien ya sepa mucho y habrá quien tenga un conocimiento muy profundo. Y ahí también deberíamos, eso ya es como... Ese es el punto en el que no está. Tú cuando, imagínate que eres experto en SEO. Bueno, pues si eres experto en SEO te gustaría leer artículos de experto. Pero cuando eres un novato,
no le pongas un artículo de experto. Que se va corriendo. Entonces, las webs aún no están preparadas para definir niveles de contenido en función del perfil. Eso solo la inteligencia artificial lo podría hacer, pero es aún muy complicado y creo que ahí no creo que exista ninguna web que adapte el contenido incluso a la cultura de ese usuario. No es lo mismo un usuario que no tiene un nivel cultural muy alto que uno que la tiene muy alto. Ese es un poco, ese tipo de contenido. Cuando llegue esa inteligencia artificial, creo que se habrá acabado el Zen. El Zen habrá muerto, básicamente. No. Ya me estáis estresando otra vez. No, pero es así, porque es lo que dice Gabriel. Vamos a ver. A día de hoy, como las web no tienen esa inteligencia, no tienen esa manera de proceder con respecto al usuario por su huella digital, por eso tenemos la necesidad de crear embudos y de crear campañas de compra de tráfico, o sea, campañas publicitarias y SEM, para realmente ir con un producto o servicio en el cual nosotros al menos, y como consideramos que se debe hacer, es hablar de la solución que le ofrece al usuario tu producto o tu servicio, y sobre todo hablarle de la manera que más conecte con él, ¿no? Porque a fin de cuentas, con un embudo y a través de una campaña, lo que vamos a intentar es pasar a desconocidos en potenciales clientes, o incluso cerrar la venta si es un B2C, ¿no? Bueno, y hay otro SEO que no se ha hablado aquí, y es las multinacionales que tenemos actualmente, que son Google y Apple. Google y Apple tienen el móvil. El móvil es un dispositivo que sabe más de ti que tú mismo. Que tú mismo. Entonces, en función del histórico del móvil, simplemente con dónde has estado, qué tiempo has estado y qué has estado visitando, ya Google o Apple ya decide o ya sabe cosas sobre ti. Eso aún no se está materializando en búsquedas, pero va a terminar por influir. Y ahí está un poco también el tema de hasta dónde van a llegar estas tecnológicas con los datos que almacenan sobre ti. Vamos a ver. Eso también es una parte del SEO. Eso lo que está diciendo es que seremos previsibles. Quiero decir que si yo me voy... Ya lo somos, yo creo que ya lo somos. Yo creo que ya somos totalmente... Ya estoy completamente estresado. Lo que pasa es que no somos conscientes de que lo somos. Claro. Todavía no está la tecnología lo suficientemente explotada para sacar partido de lo previsible que somos. Sí. Pero realmente, a día de hoy, por ejemplo, nosotros cuando hacemos campaña de compra de tráfico, a través de la segmentación, a través de tu huella digital, o sea, lo que acabamos de decir, dónde has estado, lo que has visitado, ya podemos y ya atacamos. Y lo que te has escuchado, que el micro está activo. Sí. Como digas pañales. Las cookies de voz. Tú dices, este fin de semana me gustaría ir a la costa de Cádiz a echar el fin de semana. Y de repente tienes un correo con ofertas en Cádiz. Y que de lunes a viernes, tú, en cada sitio que tú entres, redes sociales, Google, etcétera, tú vas a ver, descubre nuestra propuesta para este fin de semana en Chiclana, no sé qué, no sé cuánto. Eso es así. Es innegable. Hay gente que le da miedo, que dice, ¿pero esto qué es? Es que ayer estaba hablando con mi mujer de que me gustaría o estábamos pensando en cambiar de coche y hoy todo es publicidad de cambio de coche, de nuevos coches. Estabais hablando. Hablando. No buscando, hablando. Ya. Pero bueno, existen también herramientas, por eso el tema del SEO y el SEM está en peligro de muerte, que no es que vaya a morir, pero tiene un problema, es los plugins relacionados con la publicidad, los adblocks, que permiten bloquear la publicidad. Eso para el usuario es una mejora a nivel de usabilidad, pero para las empresas anunciantes es un problema económico importante. Por eso digo que el SEO siempre va a estar ahí, porque mientras haya el ratón y el gato en el que uno pone publicidad que quiere que se vea y el otro no quiere recibirla, pues el SEO siempre está ahí. Es el contenido que una marca está poniendo sobre la mesa para que atraiga ese público objetivo. O sea, en vuestra opinión, ahora mismo, las empresas o profesionales cuyos clientes son otras empresas, business to business, B2B, ¿qué tal andan de SEO?
¿Qué dentro de sus canales o de su follón de marketing y ventas, y os lanzo la pregunta a todos, inclusive a nuestro experto, a Gabriel, ¿en qué puesto del 1 al 10 ponen el SEO? ¿En el 1, en el 10? ¿No sabe, no contesta? ¿Qué es el SEO? ¿O está en primer lugar, en B2B? Pregúntale al presidente qué es SEO de cualquier compañía No lo sabe. y ya te he respondido. Pues tampoco sabe lo que es la venta real, tampoco sabe lo que es SEM, tampoco sabe lo que es LinkedIn, se cree que es para buscar trabajo, tampoco sabe lo que es un embudo, un funnel. Hay mucha falta de conocimiento por parte de presidencia y vicepresidencia para arriba. Luego hablaremos de... El 95% de las empresas no tienen claro qué es y contratan una empresa para que se lo haga. Y la empresa muchas veces, pues, como no conoce de qué va el tema del SEO, se la pueden colar. Allá cada vez hay más empresas que ya tienen varias webs de histórico en su haber, porque ya han tenido una primera web, han tenido una segunda, una tercera, algunas ya llevan 5, 6 o 7, depende. Las grandes empresas suelen tener una web más o menos decente, pero claro, ahí suele haber un equipo técnico muy potente. Las pequeñas son las más complicadas. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos suficientes como para poder acceder a las grandes tecnológicas o las grandes tendencias. Y luego tienes las medianas, que bueno, que de su departamento de IT o de marketing, pues a lo mejor lo componen 1 o 2 personas. Entonces, con 1 o 2 personas tienen que abarcar todo lo que es relacionado con el marketing y terminan subcontratando porque no pueden hacerlo ellos mismos, ¿no? Apagan fuegos. Cuando hay 1 o 2 personas, apagan fuegos, porque como además le cuentan, no, mira, tienes que estar en todas las redes sociales, tienes que estar en LinkedIn, tienes que actualizar la página web, tienes que hacerle SEO. Bueno, pero... le falta la estrategia, la base, hacer un plan, decir, oye, ¿cuál es nuestra propuesta de venta? ¿Qué canales vamos a usar? ¿Quién es nuestro cliente? No son los que hagan un plan, que a lo mejor tienen muy buena intención y hacen un plan, pero luego llegan en las pequeñas y medianas empresas a los dueños de esas empresas que todavía no ven la parte digital y se te cae el plan, pero dicen, no, es que he escuchado lo que decía antes, es que he escuchado que LinkedIn es ahora lo que hay que hacer, a LinkedIn. No, mañana es Instagram, pasado es TikTok. Lo vuelven locos. También, perdona, os voy a dar una mala noticia. Bueno. Otra. No, nos dejan muy tranquilos hoy. Pues yo luego relajados a comer. Luego os haré reír a todos, ¿vale? Que conste. No, un problema que hay ahora es a nivel de tecnología. Cualquier empresa tecnológica que hoy existe tiene una saturación de proyectos. ¿Qué significa? Que cuando vais a contratar un proyecto a cualquier empresa, ya sea de marketing, ya sea de tecnología, de programación o demás, vas a tener que armarte de paciencia porque todas están saturadas. El mercado IT ahora está saturado porque todo el mundo quiere innovar y no hay suficientes profesionales para abarcar toda la demanda que hay. Nunca ha habido, yo que estoy en ese sector, nunca ha habido suficientes profesionales en el sector IT. Entonces, lo digo porque todo el mundo quiere que la web se haga para ayer, que tenga resultados tal, y el problema está en que no existen tantos profesionales que puedan hacerlo y que no existen tantos tantos profesionales que además sean buenos, porque mediocres hay en todas partes. Entonces, a eso me refiero que encontrar una empresa que te lo haga correctamente en un tiempo y forma correcto es muy difícil. Pero es que las exigencias de los empresarios a la hora de hacer las peticiones muchas veces es que dicen, no, quiero un cohete a la luna. Y a veces no saben exactamente lo que quieren. Y el profesional les intenta pues aconsejar de una manera más o menos profesional, pero muchas veces no se dejan aconsejar. También hay un gap de lenguaje y ahí es donde quería compartir un poco lo que vais a ver en pantalla, aunque no sé si lo veis en estos momentos, ves el logo de B2B Marketing. Sí. El gap de lenguaje lo tenemos básicamente cuando, por ejemplo, y es el chiste,
Digo, en una entrevista de trabajo, ¿has sido antes Strategic Press Manager? Sí, en una startup de Partners Social Gromenauer. Te lo estás inventando, ¿verdad? Has empezado tú. Hay otro que también es muy bueno. ¿De qué es la reunión? Dice, de benchmarking, posicionamiento global del producto, técnicas de win-win purchasing, supply risk assessment versus annual rebates and international supplier development. Recuérdame qué fabricamos. Bandurrias. Y este es lo último. No sé, yo creo que hay mucha infantilización del mercado del marketer B2B. Fijaros, conviértete en un superhéroe del marketing B2B. ¿Vosotros os veis como superhéroes del marketing B2B? Francamente, lo que quería enseñaros un poco es la tendencia del lenguaje, la brecha digital que existe. El SEO forma parte, evidentemente, de esos palabras que nosotros nos vemos abocados a usar, porque viene todo del mercado anglosajón y acabamos hablando del CPM, del CTR, del CPA, esa brecha digital en posicionamiento en SEO. Y es verdad que hay mucho follón como para que centrar a alguien y decirle, oye, tienes que posicionar, tienes que vender, tienes que preparar tus comerciales, tienes que prospectar, tienes que hacer campañas de SEM de tráfico, tienes que hacer presencia de tu reputación en LinkedIn, tienes que hacer contenido y además, bueno, llega a ser un poco estresante, es verdad. Pero hablando de posicionamiento, vamos a ir cerrando este capítulo de posicionamiento. Vamos a hablar de posicionamiento local. Tenemos una entrevista, el equipo hemos hecho una entrevista aquí a Benjamín de la Cruz, que es un especialista en SEO local, en Google Maps, rankea, posiciona. Voy a dejar el link luego arriba a los que veáis esto en YouTube y, por supuesto, en venderaempresas.com, los que os suscribáis podéis ver esa entrevista. Benjamín de la Cruz está en Los Ángeles y es un experto en posicionamiento local. En Google Maps, vamos, ¿no? ¿Verdad, Gabriel? Sería eso. Pues es un crack, porque ¿sabéis lo que hace? Ante esa falta de necesidad por parte de las empresas y lío y galimatías y el cuñado que les hace el Facebook, ante todo eso, él lo que hace es rankea la palabra abogado en una localidad de Los Ángeles, en San Diego, en no sé dónde, y los leads, los prospectos, se los vende a sus clientes. Entonces él posiciona en Maps abogados penalistas, por decir alguna idea. El tío que busca en San Diego abogados penalistas, que no sé cómo se dice en inglés, pues está el tío ahí con la página, le entra, le da el dato y se lo pasa a su cliente y le vende el lead a $60, $70, $200. Por eso lo llama rank and rent, ¿no? Lo rankea en Google Maps, el posicionamiento, y entonces así evita, el bufete de abogados evita trabajar el marketing, tiene marketers que les dan el prospecto calentito para que, punto, vuelta y vuelta, y ya sacar el dinero, si es posible, a largo plazo, por supuestísimo, de todo este follón. Bueno, chicos, chicas, vamos a ir cerrando. ¿Queréis hacer algún comentario en tendencias que hayáis visto en esta última semana o alguna cosa que os haya llamado la atención? A mí me ha llamado la atención estos dos chistes que han venido a colación y a huevo, francamente, porque hablábamos de las conversaciones del presidente que hacen mil cosas y no saben qué, y de la falta de profesionales que decía Marta, que efectivamente en el sector TIC, que es su sector, siempre ha habido falta de posicionar. Sí, es que hay paro porque nos lo merecemos, porque no vemos, pero realmente hay muchos huecos que cubrir en este tema. Para ir cerrando, sí, ¿qué comentarios haríais sobre tendencias y en tema de SEO? Por empezar por Marta, por ejemplo. Bueno, pues yo no he tenido mucho tiempo esta semana de averiguar tendencias en el mundo del SEO, pero sí que me quedo con comentarios que ha hecho Gabriel, ¿no? Así que yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que al final no va a haber una sola técnica que nos valga y nos valga para toda la vida, ¿no? Que tenemos que mezclar varias y estar continuamente aprendiendo, avanzando y ajustarnos a la realidad. Yo me quedaría con eso, que no es una tendencia, que es lo que nos tengo que hacer siempre. O sea, que esto tampoco es una novedad, pero deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Y siempre con ética comercial, ¿verdad, Marta? Pero con ética comercial y con ética en los negocios y con ética en la vida. Yo creo que al final es que no te queda más remedio. Es la única manera de tener algo en el largo plazo. Oye, según tu último baremo de esta última semanita, desde el último capítulo, ¿has visto más ética en las empresas, en tus clientes o menos? Bueno, yo creo que afortunadamente la gente también es más consciente de que cuanto menos engañes, menos manipules o menos fuerces, mejor te va a ir. Entonces, esto es una carrera de largo plazo, pero bueno, mientras la gente sea consciente de que ese es el camino adecuado, llegaremos a la meta mucho mejor todos. Que somos humanos, no superhéroes. Yo de superhéroe tengo lo justo, efectivamente. ¿Verdad? Antonio,
¿cuál es esa tendencia o esa última, algo que te ha llamado la atención en tu última semana en B2B o en clientes y qué es tu opinión sobre lo que ha comentado Gabriel en el tema de SEO? Sí, yo más que una tendencia te hablaría de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar los que nos dedicamos a esto del marketing B2B, ¿no? Y creo que uno de ellos, a colación de lo que has puesto, ¿no? En las diapositivas, yo creo que uno de los grandes desafíos es el saber comunicar a nuestros clientes, a las empresas con las que trabajamos, pues la importancia de tener una estrategia bien definida en el medio y en el largo plazo, y sobre todo no utilizar terminología extraña, complicada. Es decir, tenemos que ser muy didácticos a la hora de explicar las estrategias y de las acciones que vamos a poner en marcha, y eso yo creo que es la clave para que, en definitiva, también las empresas aprendan, ¿no? Un poquito de marketing digital y empiecen a entender un poco la importancia que tiene pues cada uno de los canales. Con respecto a lo que ha comentado Gabriel, pues creo que pues la labor que hace en cuanto a SEO es fundamental, y sobre todo en marketing B2B es muy importante y es un complemento, como dije antes, para la estrategia SEM, ¿no? Es fundamental. David, te salvas de toda esta inteligencia artificial que al final necesitaremos un humano, sí o sí, para meter en el embudo y convencer a la gente, persuadirla y de determinar necesidades hasta que no venga la inteligencia artificial del todo. ¿Cómo has visto el tema del posicionamiento, David Sáez? Bueno, yo creo que realmente lo que estamos hablando, a día de hoy es la persona, va a acabar todo en una persona, todo el embudo, todo lo que queramos hacer a día de hoy, hasta que esa inteligencia artificial que hemos estado comentando hoy no lo haga por nosotros, acaba en la persona, con lo cual no debemos de olvidarnos nunca de que no solo tenemos que estar muy al día en todo lo que es tecnología, SEM, SEO, etcétera, etcétera, sino también en tener muy bien formado a nuestro equipo de ventas o la persona responsable de ventas. Y luego, con respecto a lo que ha comentado nuestro experto en SEO, es, el de visto una lección magistral. Esto no para nunca, no va a dejar de avanzar nunca, y lo que hoy funciona, mañana ya no. Y eso, lo queramos ver o no lo queramos ver, es así. Y creo que, en este último año la vida nos ha dado un golpe de realidad extraordinariamente en la cara bien grande para demostrarlo de que esto es así, de que aquí lo que hoy vale, mañana no vale. Y adaptabilidad. Exactamente, buena apreciación. Bueno, pues deciros que yo he resumido el contenido de Gabriel en SEO, contenido fresco y frecuente. El tráfico es muy importante y siempre estar en modo beta, o sea que hay que lanzar las cosas. Vale más 1 kilo de acción que 1 tonelada de teoría, lo sostengo. Y quería, en nombre de todo el equipo, y dar la bienvenida a Gabriel Ginart, experto en SEO. Lo podéis localizar si queréis en venderaempresas.com, ahí están todos sus datos. Y Gabriel, como invitado y recién llegado tertuliano, pues casi que te doy el cierre del programa. Solo deciros que en venderaempresas.com os podéis dar de alta, suscribiros y estar en el podcast, el canal, en YouTube, y yo qué sé, me he estresado ya y ya no sé dónde estamos exactamente. Bueno, Gabriel, gracias por todo. Unas palabras. Nada, a vosotros. Que tened en cuenta que ahora el tema de la robotización es una palabra que se va a oír cada vez más en temas de SEO, en temas de SEM y en otros mercados. Pero claro, la robotización sola no sirve de nada. Entonces necesita que expertos domen ese robot. Bien, pues ahí estaremos aquí, marketers dedicados al B2B, como son Marta de Francisco de Ética Comercial, Gabriel Ginart, SEO, Gabriel Ginart, Antonio Martín, experto en SEM, en Funnel 360, David Sáez, experto en embudos de venta de Funnel 360, y quien nos habla, Juan Jamengual, de linkedintutorial.es. En el próximo episodio hablaremos de cómo prospectar con un experto en prospección, David Navas. Hasta el próximo episodio, amigos. En venderaempresas.com nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. B2B Marketing Mastermind, el canal B2B de marketing y ventas para empresas, directivos y profesionales. Apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en venderaempresas.com. Marketing de profesionales con experiencia. Suscríbete en este canal.
Chao.